Buenos días, mi nombre es Laura Daniela Arias, mi compañera Arly Juliana. Venimos a exponerles sobre el Long COVID Outcomes at 1 year after mild SARS-CoV-2 infection nationwide core study. Este artículo fue publicado en el British Medical Journal en este año, en enero de este año, y aquí tenemos a los autores. ¿Dónde trabajan los autores? En el hospital israelí. ¿En Israel? En Israel, sí. El estudio se realizó en Israel. Entonces acá tenemos la tabla de contenido. En términos generales vamos a hablar de introducción, métodos, resultados, discusión y conclusiones. Sí. Entonces empezamos con la introducción. Tenemos que las secuelas a largo plazo, también conocidas como COVID long, son síntomas persistentes o aparición de síntomas más allá de 4 semanas luego de que se ha diagnosticado inicialmente el COVID-19. Y además de esto se tiene que descartar que no haya ninguna otra condición que pueda justificar los síntomas. Puede presentarse con varios síntomas multiorgánicos como disnea, mialgia, tos, fatiga, disfunción cognitiva, palpitaciones, dolor torácico, y todas estas varían en prevalencia y en la gravedad. Entonces también se han identificado factores de riesgo tales como tener una mayor edad, también comorbilidades existentes como obesidad, como obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión, diabetes mellitus. Además de esto es importante considerar que el hecho de que el COVID inicialmente haya sido leve o de gravedad pues influye también en el hecho de que se padezca COVID long más adelante, y el sexo femenino también. Bueno, en cuanto al objetivo general del estudio, tenemos el hecho de comparar la incidencia a largo plazo de un gran conjunto de consecuencias en la salud entre las personas que fueron infectadas y los pacientes que padecieron COVID-19. También la asociación entre COVID-19 leve y los resultados a largo plazo en los diferentes subgrupos de edad y sexo también después de la infección con las diferentes variantes del SARS-CoV-2. Y acá los autores entonces evaluaron las diferencias en las secuelas clínicas del COVID long entre las personas que fueron vacunadas para COVID-19 y las que no, y que se recuperaron de una enfermedad leve. ¿Lo escuchas?
Bueno, continuando con los métodos, entonces, configuración del estudio como en términos generales, los autores realizaron un análisis de historias clínicas de la base de datos del Maccabi Healthcare Services, el MHS, que cubre más o menos, ellos referían un cuarto de la población israelí, siendo relevante de esa información que recogieron, la información demográfica, los registros de enfermedades crónicas de los pacientes, diagnósticos, los medicamentos, información de laboratorios, entre esos el PCR para el SARS-CoV-2, ingresos al hospital con COVID-19 y también las fechas de inmunización para COVID-19. Bueno, en cuanto a los criterios de elegibilidad, el estudio incluyó a todos aquellos miembros del MHS que se realizaron una prueba de PCR para SARS-CoV-2 entre el 1 de marzo del 2020 y el 1 de octubre del 2021. En cuanto a los criterios de exclusión, se excluyeron aquellos pacientes que presentaron un ingreso hospitalario dentro de los 30 días posteriores al diagnóstico. También se excluyeron aquellos que tenían una manifestación clínica que se pudiera asociar a COVID-19 antes de realizar la prueba, y se excluyeron aquellos pacientes que tuvieran un evento de un estado crónico antes de la prueba. El diseño del estudio. Este corresponde a un estudio de cohorte retrospectivo que comparó las secuelas clínicas asociadas a infección leve por SARS-CoV-2. Para esto comparó un grupo de pacientes que no estaba vacunados y presentaban la infección frente a aquellos pacientes que tenían una prueba de PCR negativa. También comparó, esto controlando la edad, el sexo y la estratificación de las variantes. También compararon un grupo de pacientes que estaban vacunados y presentaban la infección con un grupo que no tenía la vacuna y que también presentaba la infección. Para el diseño o para el estudio se utilizaron aquellos datos como síntomas, enfermedades infecciosas, estados crónicos y los diagnósticos que registraron los médicos utilizando los códigos del ICD-10 para obtener así información acerca o sobre los resultados relacionados con COVID prolongado. En el estudio se emparejaron 299 870 pacientes que tuvieron una PCR positiva en una proporción 1 a 1 con pacientes que la prueba fue negativa, buscando coincidencias exactas en edad, sexo, la fecha de la prueba en cuanto a mes, el estado inmunitario, es decir, si estaban vacunados o no vacunados, el número de las dosis y la variante dominante. Bueno, estábamos diciendo que se emparejaron los pacientes que dieron positivo con los negativos. En dado caso de que el paciente que se había puesto que estaba en el grupo de los negativos resultara infectado, se debía censurar el emparejamiento. Este paciente ahora iba a pasar al grupo de los positivos y se iba a emparejar con un paciente que no hubiera estado expuesto. Cuando se dejó de seguir cada par, cuando uno de los dos moría, cuando había algún retiro del MHS, cuando había una reinfección del paciente que ya había estado expuesto o cuando terminó el estudio. Bueno, en primer lugar se buscó evaluar el riesgo de secuelas clínicas asociadas a COVID-19 leve en pacientes que no estaban vacunados. Para esto se utilizó una subcohorte que incluyó pacientes no vacunados que tenían una prueba positiva y aquellos que dieron negativo. Estos se agruparon según la edad, en tres que correspondían a adultos de los 19 a los 60 años y en tres de niños que iban de los 0 hasta los 18 años. Esto se le realizó un seguimiento desde el segundo mes hasta el 12º mes. En segundo lugar, se buscó evaluar también las secuelas clínicas asociadas a COVID-19 leve según las distintas variantes. Durante el estudio se presentaron 3 variantes, la salvaje, la alfa y la delta. Se utilizó la misma subcohorte anterior y para clasificar la infección se utilizó la fecha de la prueba y la variante dominante en este momento. La variante salvaje fue dominante desde el 1 de marzo hasta noviembre del 2020, la alfa desde noviembre hasta mayo del 2021 y la delta desde junio hasta septiembre del 2021. Bueno, en tercer lugar se buscó también evaluar si las secuelas clínicas asociadas a infección por SARS-CoV-2 leve, la asociación que tenía con el estado de vacunación. Para esto se estudiaron 14.090 personas que estaban
presentaban la infección y estaban vacunados. Y esto se les realizó frente a los que no estaban vacunados y se les hizo un seguimiento de 30 a 90 días en el 99% de los casos. En cuanto a los resultados en la población de estudio, la cohorte inicial del estudio fueron 1.913.234 miembros del MHS que se realizaron una prueba de PCR. De estos, solo 299.885 dieron positivo, presentaban los registros completos y no habían sido ingresados no habían tenido un ingreso hospitalario en los 30 días posteriores. De esta cantidad se emparejaron 299.870 con pacientes que no habían dado positivo y se les hizo seguimiento, teniendo que tuvieran edad similar, sexo similar, el estado inmunitario fuera similar y la variante dominante. De toda la población de estudio tenemos que la mediana de edad fue 25. En cuanto al sexo, tenemos que el 50,6% fueron mujeres y el 49,4% fueron hombres. Bueno, en cuanto a los sectores, en frente a cuántos eran positivos y negativos, tenemos que en los ortodoxos fueron más los resultados positivos frente a los negativos y lo mismo ocurría en el nivel socioeconómico bajo. Entonces, ya en cuanto a las secuelas clínicas de COVID en los pacientes no vacunados, tenemos que tanto en la fase temprana como en la tardía hay una lista de síntomas que se repitieron y entre esos teníamos la anosmia, la disgeusia, la concentración y también el deterioro de la memoria, la debilidad, palpitaciones, disnea, disgeusa, tonsilitis estreptocócica y el mareo. Bueno, también se estudiaron si estas secuelas clínicas variaban con se hizo un seguimiento por subgrupos de edad durante un año después de la infección para determinar si la edad tenía algo que ver con la presencia de secuelas. Hasta el lado izquierdo empecemos por el grupo que va desde los 0 hasta los 4 años. En la gráfica el color morado corresponde a la fase temprana que va desde los 30 hasta los 180 días y la fase tardía va en color rojo. En el subgrupo que va desde los 0 hasta los 4 años hubo un riesgo significativamente alto para disnea y conjuntivitis en la fase temprana. Para el subgrupo de los 5 a los 11 años, la amigdalitis estreptocócica presentó un riesgo significativamente alto para la fase temprana y la fase tardía. Al contrario, la conjuntivitis presentó un riesgo significativamente alto solo en la fase temprana y el dolor de garganta en la fase tardía. Ahí, por favor. Mire, cuando los diamantes de la izquierda se alejan de la línea esa vertical, son significativos. Verá ya que la línea de los niños de 0 a 4 años, el azul está retirado, o sea, es significativo, mientras que ya tardíamente el rojo toca la línea perfecta. Igual pasa con la conjuntivitis, y desde 5 a 11 la amigdalitis es claramente significativa en la fase temprana y un poquito ya, pero sigue siendo significativa tardíamente, pero que no toca la línea, ¿no? Y en la conjuntivitis inicialmente sí, pero después ya no. Y el dolor de garganta es lo contrario, en la fase inicial no, y en la fase tardía sí se vuelve significativo. Esa es la idea cuando uno le muestra una gráfica, que usted rompe, analice y entienda las cosas, ¿no? Bueno, en el subgrupo que iba de los 12 a 18 años se presentó la misma situación con lo que era la amigdalitis estreptocócica. Como pueden ver en fase temprana, que era morada, hubo mayor riesgo o un riesgo significativamente alto de anosmia, disgeusia, disnea y debilidad. En el grupo de adultos más jóvenes que iba desde los 19 hasta los 40 años, en la fase temprana hubo riesgo significativamente alto para anosmia y disgeusia, para disnea, para deterioro en la concentración en la memoria y para debilidad, entre otros. Bueno, en el grupo de edad que va de los 41 a los 60 años, en la fase temprana hubo mayor riesgo significativamente más alto de anosmia, disgeusia, pérdida del cabello, debilidad, palpitaciones y tos, entre otras.
Ya para el grupo de mayores de 60 años, en la fase temprana el riesgo fue elevado para pérdida de cabello, acá, para disnea y para debilidad. Sin embargo, la disnea también presentó un riesgo significativamente alto en la fase tardía. Dice la columna a la derecha, que ya cuáles son los que tienen las más números, cuáles son los más importantes. La disnea y la debilidad. También, adultos más jóvenes también. Bueno, en general, si se pudieron dar cuenta, la disnea se presentó en la fase temprana en 5 de los 6 grupos y persistió en 3 de los 6 en la fase tardía, que fueron de los 19 a los 40, de los 41 a los 60 y los mayores de 60. La debilidad también se presentó inicialmente en la fase temprana en 4 de 6, en la fase tardía persistió en 2, de 41 a 60 y de 19 a 40. Bueno, también se quiso comparar en cuanto a los sexos, si difería entre hombres y mujeres. Los resultados fueron similares, sin embargo, en las mujeres en la fase temprana, bueno, las mujeres son las rojitas y los hombres son los morados. En las mujeres en la fase temprana había un riesgo significativamente más alto de lo que era pérdida del cabello y de disnea y de debilidad. Y en la fase tardía también había un riesgo significativamente más alto de disnea y de debilidad. Bueno, como dijimos al inicio, también se quiso comparar si había una diferencia dependiendo de la variante. Para esto primero se evaluaron las secuelas clínicas de la variante salvaje frente a la alfa. Estos no presentaron ninguna diferencia, eran similares las manifestaciones. Entonces luego se evaluó las secuelas clínicas de la variante tipo salvaje y alfa frente a la delta. Y no hubieron diferencias significativas en los índices, no hubo diferencias significativas en los índices de riesgo, es decir, que las manifestaciones o las secuelas clínicas eran similares para las 3 variantes. Bueno, también se evaluó la asociación entre el estado de vacunación y las secuelas que podía generar la infección por SARS-CoV-2 leve y como resultado se obtuvo que los pacientes que estaban vacunados y presentaban la infección tenían un riesgo menor de presentar disnea en la fase tardía, pero el resto de resultados era similar para ambos grupos. Bueno, en cuanto a la discusión, este estudio lo que examinó fueron las secuelas clínicas que se podían asociar a la infección leve por SARS-CoV-2. Para esto evaluó los datos de los registros de salud del segundo fondo más grande de Israel, que es el NHS, y estos datos retrospectivos permitieron identificar a aquellos pacientes que tenían una prueba positiva y que no tenían registro de ingreso hospitalario en el mes siguiente. A partir de esto se hizo un seguimiento de las secuelas de los pacientes que dieron positivo durante un año tras de infección para poder discutir o poder identificar las manifestaciones. El estudio lo que pudo demostrar es que había mayor riesgo de presentar manifestaciones durante los 6 primeros meses tras la infección y que desde ese entonces iba a disminuir el riesgo. Bueno, en cuanto a los hallazgos en contexto, había un riesgo de sesgo, que era que los pacientes que tenían COVID-19, se les realizó el estudio, había mayor riesgo de hacer una asociación falsa con hígado graso porque se sometían a un mayor número de análisis. En general, se obtuvo que la morbilidad era leve a largo plazo, lo que se asociaba a la infección por SARS-CoV-2. Esta afectaba más a los pulmones, generando cuadros respiratorios que variaban en gravedad, y a medida que avanzaba la enfermedad se generaban manifestaciones clínicas como malestar torácico y disnea. La disnea fue uno de los síntomas que más informó con mayor frecuencia y que tenía una duración de aproximadamente un año tras el diagnóstico. Como dijimos, se evaluaron las edades y se puede decir que los pacientes que eran mayores de 60 años tenían un riesgo mayor o elevado de presentar disnea en la fase tardía. Se evaluaron las 3 tipos de variantes que se presentaron durante el estudio y se determinó que las secuelas eran similares a largo plazo, que las manifestaciones iban a ser similares. Y por último se evaluó el estado de vacunación y las secuelas clínicas, y como mencionamos anteriormente, solo había un riesgo menor de presentar disnea prolongada y el resto de los resultados o manifestaciones eran similares para el grupo de pacientes no vacunados frente a los vacunados.
En cuanto a las fortalezas y limitaciones, tenemos como limitaciones que como fortaleza que la diversidad brindada por la base de datos a escala nacional, al ser la segunda base de datos más grande del país, permite descubrimientos que podrían generar a la población israelí, y al mismo tiempo como limitaciones, entonces al medir resultados que fueron reportados en codificación médica mediante la historia clínica, algunas veces no se tenía acceso a diagnósticos y a algunos resultados reportados. Y para concluir, entonces, la mayoría de los resultados de salud que surgen después de un curso leve de la enfermedad se mantuvo durante varios meses. Sin embargo, los pacientes volvieron a la normalidad después del primer año. Sugiere que la enfermedad leve pues, no lleva a una morbilidad grave o crónica a largo plazo en la gran mayoría de pacientes, y lo importante es que el riesgo para la disnea, como lo mencionaba la compañera anteriormente, pues persistente se redujo en pacientes vacunados con una infección irruptiva en comparación con las personas que no tienen la inmunización contra COVID-19. Bueno, este estudio pues señala la importancia de tener registros buenos, ¿no? Como han anotado ahí, en Israel tienen unas aseguradoras que permiten recopilar la información muy completa de todos sus asociados, sus afiliados. Entonces fíjense que igual que aquí en Colombia, ellos tienen muchos síntomas después del COVID. Estamos hablando de COVID leve. Por supuesto que el que ha tenido un COVID grave pues va a tener muchos más síntomas después de la infección, como eso ya lo han publicado en otras partes. El punto es el siguiente: los hemos visto enfrentados a muchísimos pacientes que refieren muchos síntomas. En las veras neurológicas nos hablan de problemas cognitivos, de fallas de memoria, de dificultad para concentrarse, hasta gente que dice que ha olvidado muchas de las cosas que hacía antes, las habilidades que tenía. Y uno los evalúa, le hace examen, no les encuentra nada que explique eso, solamente lo único que tenemos es una infección previa por el SARS-CoV-2. Entonces el punto es que este estudio nos da información buena en el sentido que esos síntomas van a desaparecer en la gran mayoría de las personas. Por supuesto que nos falta más seguimiento porque la pandemia está avanzando todavía, pero sí es importante asegurarles entonces, basados en esta evidencia, decirle al paciente que esos síntomas se van a mejorar. Ya les puede decir uno con una evidencia buena que esos síntomas van a desaparecer, porque hay que darles un manejo sintomático. Lo más importante vieron que fueron la disnea y la debilidad. La disnea llega a ser preocupante para algunas personas, ¿no? Pero ustedes uno lo que tienen que estimularlo, que hagan ejercicio moderado y que se tranquilicen que esto va a pasar. Estamos hablando de COVID leve. Las personas no tuvieron lesiones pulmonares importantes, nada de eso. Pero los síntomas están ahí, claro, el virus estuvo en el pulmón. Tal vez en las imágenes no mostraron cambios, pero sí hay cambios inflamatorios que llevan a la aparición de los síntomas. Fíjense cómo se pueden hacer estudios buenos y grandes basados en un buen registro. Israel ha sido especialmente productiva en la pandemia. Ellos fueron los primeros que evaluaron todas las vacunas, porque ya las empezaron de primero. Entonces, los primeros resultados buenos de las vacunas, las únicas que no usaron fueron las chinas, fueron de Israel. Ellos anduvieron adelante y siempre demostraron la eficacia y la seguridad de las vacunas. Y lo último punto que hay que resaltar es que los que vacunaron les fue mejor con relación a la aparición de estos síntomas de COVID largo o COVID prolongado. Otra ventaja adicional de la vacunación, ¿sí? Un efecto benéfico en lo relativo al COVID largo. Entonces, un argumento más para los antivacunas, tengan que tragarse las palabras y ver que cada día esto es mejor en todos los sentidos. De hecho, ya han salido nuevas evidencias que la mejor inmunidad la tienen las personas que tuvieron COVID y que además los vacunaron. La probabilidad que se enfermen nuevamente y que tengan una forma grave está disminuida en un 95%, que es una cifra muy buena. Entonces, que a mí ya me dio, ¿para qué me vacuno? Para prevenir uno nuevo, el COVID no se ha ido. Ustedes vieron en diciembre, tuvimos en la última semana o la penúltima semana de diciembre más de 100 muertos en Colombia. Eso sigue siendo monstruosamente elevado.
Ya no son los 1000 y pico de hace un año y medio. Pero cuando una enfermedad infecciosa mata más de 100 personas por semana en un país, eso es importante, es epidémico. Entonces, hubo otro piquito en diciembre y parte de enero, no han sacado los últimos resultados, pero parece que la tendencia ahorita es a disminuir. Sin embargo, ustedes saben que hay millones de personas en Colombia que todavía no la han tenido la infección, y que de esos muchos no están vacunados. Que creo que no alcanzaron a vacunarse desde unos 20 millones de personas aproximadamente, con el esquema completo. Entonces, ojo con eso. Gracias. ¿Quién viene? ¿Un comentario? ¿Una cosa? No, claro. Ojo con las tablitas, aprendan a analizarlas, ¿no? Fíjense cómo uno rápidamente puede entenderlas. A que no les gusta leer en inglés, pues las gráficas son universales, no sé por qué. ¿Quién va a pasar acá? Venga, campeón. Buenos días para todos. Mi nombre es Santiago Ayala y mi compañero Víctor Balanta. Vamos a hablar sobre el artículo tratamiento con rivaroxaban durante 6 semanas contra 3 meses en pacientes con trombosis venosa profunda distal aislada, es sintomática y es una prueba de control aleatorizada. Entonces, para empezar, quiero hacerle una pregunta a todos ustedes. Bueno, levanten la mano y ¿quién cree en las coincidencias? Nadie. Muy tímidos. Nadie. Entonces, cuando vi que me tocaba este artículo, pues dije, de verdad que es mucha coincidencia porque mi tía es visitadora médica y maneja este medicamento a nivel del noroccidente de Colombia. Entonces yo dije, qué coincidencia que me toque el artículo y que me toque exponer un medicamento que prácticamente he visto toda mi vida y he visto cómo mi tía lo ha promocionado en Cúcuta y en Bucaramanga. No tiene tantos años en Colombia. No, pues. Tiene más poquitos, 10. El Bayer tiene, ya perdió la patente de 10 años de rivaroxaban. ¿Y Colombia cuánto lleva rivaroxaban? Póngale. 10 años, tiene más. Bueno. Entonces. Está haciendo viejo, ¿te acuerdas de las cosas? Entonces, coincidencia no lo creo. Ya como mencionaba ayer, no tengo conflicto de interés. No declaro que no cobro honorarios como ponente ni recibo financiación de programas educativos. Nada. Entonces, comenzamos. Este es el título original. ¿Quiere que ahora pagar con prestar? No creo. Acostumbrarnos de una vez. Entonces yo le dije a mi tía qué es lo que debo exponer y qué es lo más importante que usted cree que debería hablar del artículo y debería yo mencionar, ¿no? Entonces lo primero que me dijo es que vea que el artículo tenga una fuente confiable y efectivamente el artículo es de la British Medical Journal, más que confiable. Me dijo, mire de dónde salió, y pues efectivamente estaba publicado en la página de ellos. Y haga preguntas, hágase usted las mismas preguntas para exponer y vea cuál es el objetivo del artículo.
Entonces, como ya les dije, el objetivo del artículo es ver la diferencia, es un artículo de control para ver la diferencia entre pacientes que toman rivaroxaban durante 1 mes y medio, o sea 6 semanas, contra pacientes que toman rivaroxaban 3 meses. Son pacientes como ya les dije, con trombosis venosa profunda distal. Y entonces este es un artículo prospectivo, es decir que para los que no saben es a cuestión del futuro, y es aleatorio, y es más que todo consiste en que escogen los pacientes, y a todo el mundo, a todos los pacientes que recogen durante el primer mes y medio le dan el tratamiento, y ya luego de las 6 semanas después a la mitad de los pacientes le dan un placebo y a la otra mitad no. Y todos los que están así colaborando con el artículo, ninguno sabe quién es el que está tomando obviamente el medicamento que es, para que sea más confidencial y pues más el control sea más exhaustivo, ¿no? Las limitaciones que encontré fue que se hizo solamente en 28 centros de Italia que están están tratando la trombosis venosa profunda, y la poquita cantidad de pacientes que se desarrolló en el artículo solo son 402 pacientes aleatorizados, y el tiempo del artículo que se desarrolló o que duró haciéndose fue de 2 años y 7 meses, desde el 2019 al 2022. Igualmente hay muchos artículos que hablan sobre la eficacia versus seguridad del paciente, entonces más que todo que se usó el artículo es para que no se, porque hay muchas la trombosis venosa profunda es una enfermedad muy común y que se ve mucho, pero igualmente no hay muchas guías con tiempos estandarizados. Más que todo fue porque se hizo este estudio con ese fin, para poder tener credibilidad en cuanto a las próximas guías. Este es un esquema que estaba dentro del artículo, entonces ahí tenemos el título, los pacientes que toman rivaroxaban durante 1 mes y medio contra los de 3 meses, y pues ya luego a mitad del estudio se le da el placebo para ver cómo evolucionan los síntomas. Y esto es un artículo aleatorizado y que tiene de trayecto o dura 2 años, ya que empieza el tratamiento y ya a medida van haciendo controles, pero ya obviamente ya que los pacientes no están tomando el tratamiento, pues mira cómo va la evolución de la trombosis. Entonces tenemos acá que el estudio empezó con 448 personas sintomáticas con la trombosis, y más o menos el promedio de edad de hombre era 65 años, y de mujeres era el 58% de los pacientes. Igualmente tenían pacientes con alto riesgo para trombosis, que esa trombosis se volviera más proximal, con un 94%, y de esos 448 personas que empezaron a hacer el estudio, solo siguieron 402 por diferentes motivos que ya le vamos a explicar, y que fueron las que terminaron siguiendo todo el lapso, que eran los 2 años, para ver la diferencia entre los tiempos que tenían que tomar estos anticoagulantes, y pues su eficacia y versus la seguridad que les brinda al paciente. Entonces, a manera de introducción, la trombosis venosa profunda distal aislada quiere decir que solo es en una vena, más que todo es más prevalente de la pantorrilla, afecta a las venas infrapopitlias y representa el 31 al 56% de todas las trombosis venosas profundas.
Como les había comentado, las trombosis venosas profunda distal aislada generalmente se percibe como una condición más benigna que la trombosis venosa profunda proximal. Las tasas informadas de extensión a las venas proximales o de embolización a las arterias pulmonares pueden llegar al 22% en pacientes no tratados. El riesgo de recurrencia es mayor en pacientes con trombosis asociadas al cáncer y trombosis venosa profunda distal aislada no provoca que aquellos cuyo trombosis venosa fuera secundaria a un factor de riesgo transitorio. Entonces acá tenemos que también mencionaba el estudio, los pacientes que tenían trombosis venosa profunda distal aislada y pacientes con trombosis profunda proximal eran los dos factores de riesgo más comunes. Entonces el método del artículo fue desarrollado en Italia, como ya les había comentado, en 28 establecimientos que trataban la trombosis venosa, y como método tenía un comité de adjudicación independiente a la asignación de tratamiento, es decir, que ellos no sabían qué pacientes estaban tomando el medicamento y cuáles estaban tomando el placebo. Ellos también tenían una junta independiente de monitoreo de datos y de seguridad que estaba constantemente revisando los resultados de los estudios conforme avanzaba el lapso de los 2 años que se fue desarrollando el artículo, y esto con el fin de que el artículo fuera lo más íntegro posible. Como les había comentado, la población del estudio fueron los adultos mayores, obviamente igual o mayor a 18 años, las excluyeron menores de edad, y eran adultos con trombosis venosa profunda aislada sintomática, esto con el fin de que pues ya eran pacientes que necesitaban anticoagulantes y que ya estaban diagnosticados. Ahí, como pueden ver, cuáles eran los pacientes bloqueados, la foto de perfil: menores de 18 años, no proporcionó consentimiento informado, en estado de embarazo o amamantamiento, cáncer activo, trombosis venosa profunda proximal concomitante, pacientes que tuviesen embolia pulmonar sintomática y pacientes que tuviesen insuficiencia renal grave definida. Todos estos eran pacientes que se estaban excluyendo en el estudio. Entonces, ¿cómo fue el procedimiento del estudio? Primero que todo, tenían que diagnosticarlo y hacer una serie de pruebas. Entonces, tenían que hacerle un diagnóstico objetivo para que pues, el artículo fuera lo más confiable posible, y se le realizó una ecografía de comprensión extendida de todo el sistema venoso profundo en ambas piernas, todo según un protocolo estandarizado, y esto seguía en todos los casos, en todos los pacientes, la misma ruta. Entonces, primero examinaban las venas ilíacas, las femorales, la poplitea, luego evaluaban las venas de la pantorrilla, que eran las más comunes, y esto se usaban de diferentes vistas: la anteromedial, la posterior lateral, y también se escaneaban varias venas en el plano transversal en toda su longitud, esto para hacer un diagnóstico mucho más certero, y también evaluaban la tibial anterior, la tibial posterior y la peroné. ¿Es el contador del estudio? No, estos son... Hay que citarlo, crear la referencia, eso no es suyo. Bueno, en cuanto como es un estudio de control aleatorizado, entonces ya se tenían los 400 pacientes, entonces se tenía que hacer una asignación al azar. Entonces, para que fuera el artículo más confiable y más íntegro, fue por medio de un software con una computadora. Entonces, la que fue dividiendo de manera incógnita los pacientes para saber cuáles pacientes iban a tomar el medicamento por los 3 meses y qué pacientes iban a tomar por 6 semanas el rivaroxaban, y después de esas semanas iban a tomar el placebo. Entonces, cuando ya terminaban las 3 semanas,
las 6 semanas, obviamente le dan el placebo con la misma forma, el mismo tamaño de bloque y con las mismas cajas que habían tomado normalmente, con envases idénticos. Entonces ya seguía como tal el estudio, que era hacerle el seguimiento a los pacientes para ver cómo evolucionaba esa trombosis venosa profunda distal aislada. Entonces hicieron un seguimiento a todos los pacientes, a los 400. Entonces se programaban 5 visitas a lo largo de todo el estudio de los 2 años. La primera visita o el primer seguimiento era el del inicio, cuando empezaban el tratamiento. Entonces en la primera visita tomaban datos de información clínica, de información basal como tal, y le hacían 6 exámenes, un hemograma completo, le tomaban dímero D, tiempos de protrombina, tiempos de tromboplastina, parcial activada, pruebas de función hepática y pruebas de función renal. En la segunda visita que le hacían para ver cómo estaba evolucionando, era entre las 3 primeras semanas, nunca era una fecha exacta, pues porque eran muchos pacientes y en diferentes localidades. En la segunda visita le hacían la misma ecografía de compresión que les había mostrado en la anterior diapositiva, que es la que ayuda al diagnóstico. En la tercera visita, que era entre las 3 y 6 primeras semanas, repetían los laboratorios del primer día que les habíamos comentado, que era el hemograma completo, el dímero D, etc. A la cuarta visita, que era a los 3 meses, le volvían a repetir los laboratorios. Y entre el tiempo que ya los dejaban solos sin tratamiento, repetían la ecografía a los 2 años para ver cómo había evolucionado con el tratamiento, todo para ver pues la eficacia y la seguridad que le brindaba el medicamento a los pacientes, porque obviamente al llevar tanto tiempo sin anticoagulación, pues estaban expuestos a sangrados, hemorragias. Y comentan que en los meses 6, 9, 12 y 18, que pues eran meses a lo largo de los 2 años, le hacían las visitas por teléfono o de manera virtual. Esto es como el esquema de lo que les había comentado. Entonces quedaron de los 480 pacientes que empezaron el estudio, solo quedaron 402. Entonces hicieron la división. Acá en este lado tenemos los 200 pacientes que tomaron rivaroxaban durante 3 meses. Ellos estaban normalmente anticoagulados. ¿Cuál es la anticoagulación normal que se hace o regular que le llaman? 15 miligramos de rivaroxaban 2 veces al día, y ya luego de 21 días o 3 semanas les dejaban solo una vez al día 20 miligramos. Acá seguimos con el esquema. Entonces acá tenemos lo que son los pacientes que solo tomaban, en este lado los que solo tomaban 6 semanas y acá los que tomaban los 3 meses completos de tratamiento, que según las guías es lo que se debería hacer. Ningún paciente con trombosis venosa profunda aislada distal debería estar mínimo anticoagulado 3 meses como mínimo, según las guías. Y cuando se siguieron pues obviamente los estudios, no todos los pacientes siguieron con este artículo de control, porque implicaba pues muchas cosas, o algunos pacientes, como ven acá, algunos se morían, algunos pacientes quitaron el consentimiento informado, algunos pacientes, como eran tantas visitas, me imagino que no siguieron asistiendo, y entre otras. De esto, luego de 24 meses, o sea, ya luego de terminar el estudio, que era el lapso que tenían planeado, que eran los 2 años, solo pacientes que tomaron 3 meses el rivaroxaban, 183 completaron los 2 años, y los que habían tomado las 6 semanas, o sea, mes y medio,
solo 176 completaron el estudio. Muy bien, ya continuando con los resultados de eficacia, empezamos con el tema de la resolución del coágulo. En el grupo patrón que utilizaron el rivaroxaban, encontraron una resolución del coágulo del 86%, o sea, personas que tenían, por ejemplo, digamos 289 segmentos de las venas dañadas o con trombo, 250 se recuperaban, lo cual pues era un muy buen resultado. No como en el caso en el tema del placebo, donde digamos solo el 69, se lograba una resolución de coágulo del 69%. Otra de las cosas que, pues, como comentaba ya, algunos de los pacientes se retiraban del estudio, o en el caso aquí en los resultados de eficacia, 6 pacientes fallecieron. Para que no se preocupen, no fallecieron a causa del estudio, sino que fueron por causas ajenas. Por ejemplo, digamos 3 personas fallecieron por el tema de que están diagnosticadas por cáncer, 2 de ellas que eran parte del patrón del rivaroxaban eran, una falleció por una ACV, el otro no se sabe por qué falleció, no lo menciona en el artículo. Y en el caso de la prueba placebo, una falleció por un síndrome coronario agudo. Otro de los temas del resultado de eficacia es que al menos uno pensaría que, y la principal preocupación que tendría con el tema del anticoagulante vendría siendo el tema de la hemorragia. Pero pues en el estudio se muestra que solo hubieron 2 pacientes que sufrieron eventos hemorrágicos y fueron hemorragias leves, no fueron hemorragias que fueran preocupantes o clínicamente significativas. Y continuando en el tema de la discusión, lo interesante, o sea, saber si había algún tipo de beneficio en el aumento o en disminuir el tiempo del tratamiento. En el caso del rivaroxaban, los resultados? No los veo. están al final. Los resultados es antes que la discusión. No, pero en el orden del artículo no está. Son los artículos del mundo. No. Una cosa. Usted renta el resultado y luego lo discute. Usted está discutiendo y no renta los resultados. Yo me uno a Jairo porque hay un orden, no es rígido, pero siempre es lógico. No es rígido, pero es lógico. Usted que va a discutir si no sabe con otros o no presenta lo que hay, ¿sí? De eso es indiscutible, doctor. Usted tiene que tener la astucia, la sagacia, la inteligencia, porque para eso charla de Jairo y charla mía, que le dije cómo es la cosa, así disculpe. Entonces, pues preséntelo. De todas maneras, el orden de los factores a veces sí altera el resultado, porque de pronto en una exposición usted presenta lo que quiere, ¿no? Pero ¿cómo va a discutir? Eso es el único resultado que ha mostrado. No vemos si tiene significancia estadística, Sí. no sabemos si fue mejor el grupo A o el grupo B. Sí, porque este es un estudio comparativo. Claro, Sí, es un estudio entonces, controlado. Entonces, Controlado. estamos en las nubes, sí, ahí le bajó, se liberó, pero eso fue mejor en un grupo o en otro. Eso uno, si lo interpreta así, pues ya uno dice, puede ser manipulado el estudio y lo puede presentar como un cerdo. Bueno, sí, a ver, me quedan 5 minutos. Bueno, ya continuando con el tema de discusión, se demostró que, digamos, el rivaroxaban durante 6 semanas lograba un buen resultado, pero digamos cuando se aumentaba el tratamiento durante una semana o se prolongaba, lograba una reducción del riesgo de tromboembolismo. Y además de que una cosa que uno pensaría es que, digamos, al aumentar el tiempo de tratamiento, lograba, de pronto uno pensaría que habría mayor riesgo de hemorragia, pero en este caso dentro del estudio no lo presentaba. El riesgo de hemorragia se mantenía igual, lo cual pues es una muy buena noticia. Continuando, pues otra preocupación que había dentro de la discusión era entender si con qué tratamiento de pronto no habría reincidencia o no habría otra vez a que la persona se volviera a enfermar después de haber sido tratada. En el caso del rivaroxaban se encontró una reducción de la recurrencia del 50%, pero cuando se aumentaba ya el tiempo del tratamiento, pues la recurrencia ya disminuía en un 61%, no disminuía muchísimo más, logrando que, digamos, en el caso del rivaroxaban el tratamiento era una recurrencia del 6%, mientras que en el caso del tratamiento por placebo la recurrencia era del 7%. Aún así se mantiene pues discutible el tema de si este tratamiento, pues como es útil para la TBP distal, si sería útil también para la TBP proximal. Y ya continuando con el tema, es que dentro de los resultados se encontró una mejoría en los pacientes que eran de los subgrupos del TBP distal, como las personas que tenían tromboembolismo muscular o tromboembolismo provocado. Entonces, si en el caso de ellos había una mejoría, la duda estaba aquí, era de saber si de pronto ya empezar a tratar estos subgrupos de bajo riesgo, ya que las guías del American
de la Escuela Americana de Tórax decía que había que seguir algunos criterios de gravedad o criterios graves para poder ser tratados, pero entonces pues ya encontrando que algunos subgrupos de riesgo pues tenían una mejoría, tal vez pensar de pronto si esas personas también deberían recibir el mismo tratamiento, y si en dado caso era así, saber si deberían recibir el mismo tiempo de tratamiento o tenían que recibir menor duración. Dentro de las limitaciones o problemas que se encontraron del artículo es que ellos querían, los autores del estudio querían conseguir al menos 1.100 personas, 1.100 pacientes como demuestra, pero pues solo alcanzaron las 402. Las razones pues eran de que pues simplemente había una lenta inscripción, los pacientes no se inscribían, no es como que fueran a conseguir en un solo día 1.100 pacientes, y además de eso pues el estudio, como ustedes vieron, empezó era de 2019 a 2022, cuando fueron los inicios de la pandemia, entonces eso también afectó en el tema de conseguir la muestra. Otra cosa fue el tema en el diseño de la investigación, ya que pues decían que por el tema de la pandemia, el hecho de la ultrasonografía, como lo hizo en el estudio, decían que retrasaban más el reclutamiento de los pacientes. Entonces pasaban casos donde pues ya se pasaba el tiempo y los pacientes que ya estaban reclutados retiraban el consentimiento o simplemente pues se iban del estudio o fallecían. Entonces pues tuvieron que empezar con el estudio de una vez. Y también pues el tema de la limitación está el tema de la sobreestimación de la TVP en el caso de los falsos positivos. Al final pues dentro del artículo se concluye que el tratamiento del rivaroxaban por 3 meses da un resultado pues bueno, como lo vieron hace un rato, reduce el riesgo de recurrencia, se encontraba pues menos casos. La cosa es que se concluye es que al final este tratamiento no se sabe si es útil para el tema del tratamiento de la TVP proximal, y pues aún se pone en duda y pues toca poner más estudios para poder saber si esto va a ser útil para los subgrupos de bajo riesgo o si deben recibir el mismo tipo de tratamiento. Vamos a ver si logramos sacar algo, que yo no supe qué pasó ahí. Usted dice que es un estudio controlado, ya con decirme eso, es un estudio clínico controlado, me está diciendo que hay 2 grupos, por lo menos. O sea que hay un grupo activo y un grupo de control. Entonces ya, eso es nomenclatura, la jerga que se usa en esto, controlado. Si me dice que es doble ciego, ya sabemos que ni los pacientes ni los investigadores sabían qué grupo quedó asignado cada paciente. Y eso se hace usualmente con un programa de computador que bota números aleatorios y dice Pepito se va para el A, Julia se va para el B, eso es al azar. ¿Sí? Entonces eso es lo que queremos decir, el doble ciego y aleatorizado. Entonces de entrada cuando usted presenta el artículo así, y hace todo eso. No me tiene que explicarme que un computador botó los números, que un grupo que allá, que otro no sabía. Entonces para eso ahí vamos ganando tiempo. Entonces las guías mundiales para el manejo de la trombosis venosa profunda están basadas en un cúmulo de evidencia muy robusta. Hay muy buena evidencia, ya se sabe, pero este es un grupo especial. Están hablando de trombosis venosa profunda distal y entiendo que sea asintomática, no como pusieron al principio asintomática. Es diferente, es el grupo que tiene menos riesgo, porque ustedes saben que el que tiene más riesgo es la proximal, riesgo de enfermedad como embólica pulmonar. Entonces, ¿a qué viene el estudio? Es para ver si se pueden ahorrar costos. El tratamiento estándar son los 3 meses. Ellos quieren ver si acortamos el tiempo de tratamiento, bajamos costos, bajamos la necesidad de que el paciente se exponga a una anticoagulación más prolongada, tiene la misma eficacia o no. Y eso se hace con frecuencia. Tenemos aprobados unos tratamientos largos, queremos ver si los acortamos un poquito, nos va igual de bien y nos ahorramos una platica y tenemos menos efectos malos. Entonces, eso es lo que intentaron hacer ellos. Por supuesto que tuvieron muchas dificultades porque no reclutaron las personas que querían. ¿Por qué querían 1000? Porque cuando reclutan 1000 y ponen 500 en cada grupo, el poder de la prueba aumenta. ¿Cuál es el poder? El poder estadístico. Entonces, si encontramos una diferencia, que por cierto no vi ninguna P por ahí, si encontramos alguna diferencia estadísticamente significativa, tiene más poder, es más real. Cuando los estudios son con menos pacientes, corre el riesgo de que usted no encuentre diferencias estadísticamente significativas, y sí existen en la realidad, porque simplemente la prueba no tuvo el poder para detectarla. ¿Sí? Y eso lo llaman el error beta, o el error tipo 2 estadístico. Entonces por ellos contratan al estadístico para que él calcule cuántos pacientes tengo que tener yo en este estudio para que una diferencia real me la detecte.
Y eso lo tienen que decir en los métodos. ¿Cuál fue el poder estadístico de esta prueba? Si no lo escriben, ya el artículo vamos limitado. Entonces, si dicen que eran 1000 y solamente reclutaron 400, ya vemos que si hubo alguna diferencia y no la detectó, pues puede haber pasado. Sin embargo, ahí intentaron diferencia, los que duraron más tiempo les fue mejor, tuvieron menos recurrencia. Entonces, se saca la conclusión que para la trombosis venosa profunda proximal no se sabe. Pues claro que no se sabe, ese no era el objeto de la investigación. Uno no puede sacar conclusiones sobre lo que no está investigando. Esto solamente es para trombosis venosa profunda distal. Entonces la recomendación para el futuro es que se fijen en los estadísticos, porque en últimas la medicina interna y todas las especialidades ha avanzado tanto y está a la vanguardia de toda la medicina por eso, porque tienen métodos estadísticos confiables. ¿Por qué las guías médicas son tan buenas comparadas con las de los ortopedistas o de los cirujanos? Porque son basadas en evidencia robusta. Entonces por eso vamos adelante, los pediatras van atrás y los cirujanos van atrás. Ellos no hacen estudios controlados por dificultades inherentes a los procedimientos y por otras muchas cosas, pero la medicina interna sí va adelante, va a la vanguardia, va liderando y busca evidencia que sea buena, robusta es que sea contundente, a veces no se obtiene. Entonces siempre hay que averiguar cuál es la pregunta que hicieron ellos. La pregunta era eso: si acortamos el tratamiento vamos a tener el mismo efecto bueno en la prevención de recurrencia, en la trombosis venosa profunda distal sintomática. Entonces esa es la pregunta. Entonces les recomiendo que revisen los métodos estadísticos. ¿Sí? Ahí están. Y a veces en algunas revistas tienen material suplementario, entonces va uno y mira. Porque si no, entonces le meten los dedos en la boca. A mí no me quedó claro qué pasó ahí al final, porque no vi ninguna P, no vi ninguna. Entonces yo no sé qué pasó. Yo no sé si 85 y 55, esa diferencia al aplicarle un estadístico es importante o no. ¿Vas a concluir otra cosa? Sí, ya no más. No, es esto, es que a mí me llama la atención también muchas cosas, porque resulta que este estudio no va con lo que es. Vamos a definir dos cosas. Una cosa es el embolismo pulmonar, no es el tema. Otra cosa es trombosis venosa, que se divide en profunda y en distal, ¿sí? o mejor proximal, por encima de la rodilla, y distal. Las guías hasta ahora, y yo lo hago desde hace rato, exceptuando uno que otra excepción, trombosis por debajo de la rodilla, no se anticoagulan. Pero este es sintomático. Sí, preguntico. Se observan, ¿no? Porque estamos hablando con él. Estos son sintomáticos, pero estos pacientes, de todas maneras, el hecho de que sea sintomática, Jairo, no quiere decir que es la que va necesariamente a progresar, a extenderse, que es la que tiene riesgo de fragmentación y hacer el embolismo. ¿Sí me explico? Entonces, esta es con síntomas, pero también tiene otro problema. Primero, este estudio por el objetivo de reclutamiento de los que ya eso es un golpazo para el estudio terrible. Segundo, tiene otro problema, porque ustedes les enseñó a analizar. Ellos lo hicieron y lo construyeron como lo hicieron, pero resulta que en esto hay subgrupos. No es lo mismo tratar, por ejemplo, un paciente con anticoagulante lúpico, que es un grupo con ese tipo de trombosis, a otros grupos, por poner un ejemplo, ¿sí? El garrafal, ¿sí? Entonces, aquí este estudio debe tener un poco más de rigurosidad en su grupo, ¿sí me explico? Para poder establecer bien la pauta. Ahora, acuérdense que siempre ha habido, precisamente ayer estaba buscando las guías de la ACCP, la ACCP, que es el American College of Physicians, que es la guía de Cherroja, que es la que siempre saca la mejor revisión acerca de la trombosis venosa profunda, del embolismo y todo lo que es fenómenos trombóticos en neumología y en medicina interna. Y tenemos aún la del 2016 y no han sacado por cuestión del COVID. Entonces, aquí hay una cosa interesante, que es que siempre cuando había que tratar la trombosis, nunca se habían puesto de acuerdo, porque hubo un tiempo que 6, otros que 3, y han tratado de recortarlo. En eso todavía no hay claridad, porque no hay un estudio como muy excelentemente diseñado y una robustez en el estudio, como menciona Jairo, para poder dar ese paso que es lógico, que es entendible no solo en la trombosis venosa, sino en el embolismo, a quien solo le debemos dar mes y medio, por ejemplo. Un ejemplo que parece suene bárbaro.
Este estudio, con este estudio nosotros no podemos tomar ninguna conclusión, estamos de acuerdo, y para los que vienen con los demás estudios, lo que dijo Jaime, hay que presentar los resultados de una manera bien didáctica, porque no es crítica para ustedes y darles palo. A veces unos estudios que llegan cuadro y cuadro y cuadro, pero tampoco les sirve uno, ¿no? Muchas veces las cosas, entonces tiene ese problema. Este estudio tiene una cosa que lo que fueron a mirar fue la recurrencia. ¿Sí lo explico? La recurrencia. Hay dos términos que se llaman recaída o recurrencia. En el embolismo pulmonar, el orden, aún con anticoagulación, es del 7%. ¿Sí lo explico? Este estudio nos sirve, Jairo, yo creo, para de pronto mostrar como un estudio de los que a uno no le convencen por la evidencia, ¿sí? Y de la solidez, y que uno no debe tomar, digamos, conducta o asimilarlo a las conductas médicas, que es lo que hace el médico. Es que salió este artículo, por ejemplo, un hito, el primer estudio que salió, el primer anticoagulante en New que salió fue Rivaroxaban. En el New England Journal salió el artículo que fue el liderazgo. El Rivaroxaban en embolismo le ganó al Dabigatran, que ya estaba antes, pero cardiología, en fibrilación auricular y esas cosas se sigue usando, que tiene menos efectos colaterales eso. Y hoy en día está también el Apixaban, que se usan los dos sabanes, cualquiera de los dos, contra los gatranes, que el primer gatran tenía muchos efectos colaterales. Entonces sirve como ejemplo, si me explico, de lo que de pronto no es una evidencia clara, si me explico, no es sólida, no es robusta y deja muchas dudas. Ya con esa N, uno no ve N, uno ve otras cosas, pero con una N eso ya sabe uno que no alcanzaron el objetivo, y eso es de los subgrupos, Jairo. Eso es muy importante, porque es que cuando usted va a anticoagular, lo que tiene que anticoagular sea trombosis distal, venosa. Ustedes siempre tienen que entender dos cosas para finalizar y no alargarnos. Es una enfermedad, se llama enfermedad tromboembólica venosa, se los enseñé yo acá, que tiene varios componentes, ¿cierto? La trombosis venosa profunda en sus dos componentes, el síndrome poliolítico, el embolismo pulmonar y el tromboembolismo pulmonar crónico. ¿Sí? Todos son diferentes y todos se tratan y se abordan de manera diferente. Tenemos, y quienes son los líderes, quienes son los líderes son los cirujanos vasculares. Ustedes ven las revisiones de los vasculares y pueden cambiar a la visión que tenemos nosotros los internistas de la trombosis venosa. Pero en general, como mensaje para ustedes que están en formación, cuando ustedes ven una trombosis venosa distal, ¿sí? Hay que seguirla. ¿Sí me explico? Que esté sintomática o no sintomática. Un grupo bajo de los que por debajo de la rodilla no va a pasar nada. ¿Sí? En realidad eso. Y los otros, eso. Ahora, ¿qué es lo que más ayuda? El seguimiento con un duplex. Si me explico, alguien me dice, ¿la pletismografía sirve? Sí. Siempre y cuando el que analiza, el que hace el examen, la técnica sea rigurosa, ¿sí me explico? Y el tipo siempre sea una persona con experticia idónea, porque lo que vemos nosotros en el medio y en todo, porque las habas no solo se cuecen aquí, ni en Chitagá, ni en Pamplona, ¿no? Y en Boyacá, que es la tierra de las habas. El cuento es que la observancia del operador es muy importante, ¿no? Es muy importante, entonces se pueden dar equivocaciones. Y si usted mira, el criterio es la extensión, ¿no? Ya un embolismo que se extiende, ¿sí me explico eso? Ahora, los síntomas se referían a la parte vascular, no pulmonar, porque cuando usted tiene una trombosis pulmonar y el paciente hace síntomas pulmonares, usted ya inmediatamente está obligado, independiente de revisar aquí qué pasa. Hay otro examen que se usa, que se puede usar, pero es costoso, y es la venografía o resonancia magnética nuclear, ¿no? Y algunos la ponen como una panacea bajo el contexto que la resonancia se ven mejor la parte venosa, arterial, etcétera, los tejidos blandos contra lo otro. ¿Sí lo explico? Yo quería hacer eso, Jairo, ¿no? Pero que no hay más. Mire, por favor, están más puntuales y más aquí los del grupo, los felicito, los de este grupo arriba ya detectamos otra vez faltaron, entonces tenemos la lista para ponerles en parte, va a doble parte, y vamos para la tercera, llevarlos allá, ¿sí? Como dicen, a la comisaría.